porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos en Crónicas de Salud. Estamos felices porque es próximo fin de semana donde tendremos nuestra familia, disfrutaremos de un descanso bien merecido porque se ha trabajado en esta semana enormemente. Déjenme decirle que hoy viernes tenemos un tema que no nos va a relajar tanto porque es un poquito complejo. No obstante eso, asusta a los padres cuando le dan el diagnóstico y las personas creen que si lo tiene es una sentencia de muerte. Hoy vamos a hablar con un neurocirujano joven, bien conocido, que lo queremos de verdad. Se llama Kelvin del Villar. Él es neurocirujano, como le decíamos antes, y vamos a hablar sobre la hidrocefalia y qué tratamiento se utiliza. ¿Por qué colocamos válvulas a nivel del cerebro de los niños cuando tienen ese diagnóstico? ¿Y cómo diagnosticamos este trastorno, esa alteración en la anatomía y la presión de la cabeza de nuestros hijos? Vamos a hablar muchas cosas, así es que le exhorto que no se muevan, mantengan su sintonía, que tenemos un tema súper interesante. Nuestro tema central. Hoy vamos a hablar de hidrocefalia, un tema un poco complejo. Muchas personas, cuando se le dice que un familiar tiene un bebé que puede cursar con hidrocefalia o que ya nacido se le diagnostica hidrocefalia, o si es adulto y también se diagnostica, creen que es una sentencia de muerte. Da mucho susto, se mortifican, complica un poquito la existencia y piensan, bueno, tendré un costo elevadísimo para tratar a mi familiar y si no lo hago fallece. En el día de hoy tenemos un neurocirujano súper joven, como le decíamos, nuestro compañero. Lo conocemos hace ya un tiempecito. Está el doctor Kelvin del Villar y nos va a conversar sobre la hidrocefalia, las causas, sus factores y cuándo colocamos una válvula y por qué lo hacemos. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Un placer inmenso. Bienvenido a Crónicas de Salud. Espero que se repita. Gracias. Estaremos a la disposición. También hay que saludar a los radioyentes que están cada día. Claro que sí, esa es nuestra materia prima. Son fieles seguidores, doctor. Usted verá cuando le demos la oportunidad cómo son tan perceptivos, hacen buenas preguntas y nos mantienen informados de cómo van las cosas en su localidad. Así es que hoy vamos a tener un tema súper interesante. Así es que no se muevan, mantengan la sintonía.
Señores, nuestra primera pregunta, ¿qué es la hidrocefalia, doctor? La hidrocefalia es una condición en la que la principal característica es la acumulación de líquido cerebroespinal, el cual resulta de la dilatación anormal de los espacios en el cerebro llamado ventrículo. Esta dilatación ocasiona una presión potencialmente perjudicial para los tejidos del cerebro. O sea, usted está diciendo que tenemos agua en nuestro cerebro. Bien, exacto. Entonces el sistema ventricular está constituido por 4 ventrículos conectados por vías estrechas. En condiciones normales, el líquido cerebroespinal fluye a través de los ventrículos, sale a la cisterna, baña la superficie del cerebro y la médula espinal y luego es absorbido en la corriente sanguínea. El líquido cerebroespinal tiene 3 funciones importantes. La primera es mantener flotante el tejido cerebral actuando como un colchón, un amortiguador. 2, servir como vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los desechos. Y fluir entre el cráneo y la médula dorsal para los cambios de presiones. Bueno, entonces vamos a hablar claro, doctor, porque usted sabe que a los oyentes les encanta que le expliquemos para que exista una buena comunicación, porque no todos son médicos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos líquido a nivel de nuestro cerebro, nosotros tenemos estructura. Usted habló de cisterna, habló de ciertos plexos, ¿verdad que sí? Que comunican un hemisferio a otro. El hemisferio es lo que decimos la masa encefálica. Exacto. Y que esta debe estar bañada por un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que es el que amortigua, le da funcionabilidad y nutrición, como usted dijo, que los alimenta y sirven como un conducto para otra sustancia, entre ellas la proteína, ¿verdad que sí? Bien, en pocas cantidades, pero sí. Así, bueno. Entonces, no obstante eso, de que tenemos ese líquido en nuestro cerebro, debe viajar a nuestra columna vertebral. Y usted dice que tiene ciertas funciones. ¿Cuáles son? La de servir como amortiguador de los impactos entre el cerebro y el cráneo, principalmente. El traslado de los nutrientes, tanto de una glándula a otra, por ejemplo, de la glándula pineal a la hipofisaria, etcétera, etcétera. Esa es la hipófisis, ¿verdad que sí? Que es la que gobierna toda lo que es el trabajo hormonal de nuestros organismos. Bueno, parte de eso. Entonces, doctor, hablamos que también hay desechos. ¿Y cuáles serían esos desechos que encontramos y que deben ser expulsados? Algunos metabolitos de la combustión encefálica, de la difusión celular. Y ahí estaríamos hablando de algo un poquito complejo, sería doctor, ya no entraríamos en ese ciclo tema, celular. Claro que sí. Entonces, ¿cuándo ocurre una hidrocefalia? Una hidrocefalia ocurre cuando hay un cúmulo excesivo de líquido dentro de los ventrículos. Esa puede ser adquirida y puede ser congénita. La congénita es al momento del nacimiento y la adquirida luego de ella. Usted sabe que yo soy ginecóloga y como usted comprenderá, tengo que irme por mis dolientes. En la ginecología nosotros hacemos de seguimiento, hay un protocolo para nosotros verificar lo que se llama el corte ventricular, que no es más que la toma de esos órganos cerebrales que tienen nuestros hijos y hacemos medida. Dependiendo de la edad estacional donde se encuentra ese producto, va a tener una medida específica. Lo correcto es que en grosso modo no tenga mayor de 100 milímetros de la medida de diámetro biparietal, o sea, desde un hemisferio hasta el otro. Si tenemos un hijo que excede esa cantidad, ya estamos hablando de que está aumentado el tamaño, el hemisferio, y tenemos que investigar hidrocefalia. Exactamente. Se ve bien claro, es un estudio bien facilito porque es una sonografía. Pero ¿cuáles causas congénitas que usted nos dice podrían ocasionar en un neonato, en un niño recién nacido, una alteración de tal índole que aumente la presión y produzca aumento también del líquido y que produzca la hidrocefalia? Bien, lo principal es la falla en el desarrollo de los cierres de los neuroporos anteriores y posteriores. Eso nos referimos, neuroporo, al hecho de que a la formación, ¿verdad?,
a nivel encefálico, esa parte generalmente debe de cerrar a un tiempo específico. Muchas veces se Exacto. queda abierta y se cubre por otras capas, las cuales hacen que se produzca una mayor o una menor producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, aumenta la presión del cerebro. por esa Claro, cantidad por de ejemplo, líquido. hay pacientes que tienen defecto, por ejemplo, en cuerpo calloso. Hay Que es el pacientes que une los dos hemisferios. que une los dos hemisferios cerebrales, claro. Hay pacientes que no les cierra la espina, que es un mielomeningocele, cuyas estructuras van Explíquele, fuera. doctor, cómo funciona eso. Son esos niños que tienen como si fuera una masita Exactamente. entre las nalgas y la Ujú. parte final de la columna. Exactamente. Entonces, esa pueden contener también tejidos cerebrales. También hay defectos en cromosomas en algunos pacientes que hace una atresia de uno de los conductos que tiene que ver entre ventrículo y ventrículo, y ahí no hay esa comunicación, como son las enfermedades ligadas al X que producen la mujeres. atresia, exacto, que en los niños, en la segunda generación, generalmente puede producir hidrocefalia principalmente en varones. También tenemos la malformación de Dandy Walker, que es también fallo en la permeabilidad de los agujeros que van desde los ventrículos, cuarto ventrículo, hacia la cisterna, que al no producirse hay que permeabilizarlo. Entonces, para que nuestros oyentes entendamos, y también yo, porque soy ginecóloga, Sí. ¿verdad que sí? Nosotros tenemos órganos que vienen siendo la casa del cerebro. Entre una casa y otra debe haber en forma de un callejón, donde pasa el líquido para mantenerlo hidratado, darle nutrición y las funciones que antes hemos dicho. Entonces, en ese espacio es donde ocurre una alteración anatómica, o sea, el conducto normal se obstruye o se altera, y como una manera compensatoria viene otro tipo de tejido y trata de corregirlo erróneamente y se Bien. produce la hidrocefalia. Exactamente. ¿Cuáles son las poblaciones más sensibles a ese tipo de patología, doctor? Recuerde que es fallo principalmente en el desarrollo. En principio puede ser por causas de una mala alimentación en algunas de las madres, no tomar sus medicamentos El a ácido tiempo, fólico, su ácido señores. fólico. Entonces eso produce defectos en el cierre de la neurulación en los primeros días, y hay muchas pacientes que toman algunos medicamentos en ese momento, no se dan cuenta que están embarazadas, y eso predispone también a un defecto en el desarrollo. Lo peor de la situación, doctor, en cuanto a una alteración por déficit de consumo de ácido fólico, es que nuestro cierre del tubo neural ocurre mucho antes de que una mujer tenga su próxima falta menstrual. Exactamente. O sea que una mujer en edad reproductiva tiene el compromiso de salud y con su futuro descendiente de utilizar ácido fólico antes de embarazarse. Porque a los primeros 15 días de la fecundación es donde ocurre el cierre del tubo neural. Exactamente. Entonces, pero hay un tipo de hidrocefalia que no es congénito. Es aquella hidrocefalia que por lo regular es en el adulto y tiene la presión del líquido cefalorraquídeo normal. ¿Cuál es la cantidad que debe tener la presión de ese líquido? La presión normal del líquido cefalorraquídeo va entre 60 a 150 milímetros de agua. Esa presión puede aumentar cuando uno tose, cuando uno puja, etcétera, etcétera, etcétera. También el decúbito cuando uno está de pie, Cuando uno se se agacha, agacha. para que Exacto. entendamos. Entonces, y es normal esos cambios de presión y nuestro cerebro está preparado para ese cambio de presión. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuándo podemos decir, bueno, sí, perfecto, se le hizo, ¿cómo se llama el estudio que se le hace para medir la presión ventricular, doctor? Para medir la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se llama el estudio? Bueno, puede ser entre una resonancia magnética con flujo, en secuencia rápida. Uno puede ver el movimiento del líquido cefalorraquídeo, el flujo del Y líquido no se utiliza cefalorraquídeo. ya la punción lumbar para tomar la presión del líquido cefalorraquídeo. Sí puede utilizarse, pero generalmente es muy invasiva. Entonces uno tiene un paciente con un trastorno ya
previo puede, si no determina verdaderamente cuál es la causa de la hidrocefalia, puede producir una herniación de las amígdalas cerebelosas, como Son dos glándulas que tenemos en el cerebro. que tenemos en el cerebelo, en la parte posterior, y ahí nos puede complicar el cuadro y el paciente morir. Entonces, vamos a volver al tema. En esos adultos donde hay una hidrocefalia, pero que tienen la presión normal, ¿cuál puede ser la causa? No hay hidrocefalia con presión normal. Hay algunas que sí se podría clasificar, pero no como una hidrocefalia, sino la hidrocefalia normotensiva, Exacto. que eso ocurre en pacientes ancianos o pacientes que han tenido pérdida de volumen encefálico por algún infarto isquémico, pero generalmente mantienen el flujo entre los ventrículos. Esa es una hidrocefalia compensatoria por falta de tejido cerebral. O sea que esa podríamos decir una subdivisión de hidrocefalia. No generalmente hidrocefalia per se. Se le dice sí hidrocefalia solamente por la dilatación del sistema ventricular, porque si uno calcula los diámetros que usted mencionó anteriormente, interparietal, no va a dar grande, pero el paciente está bien, no está presentando ningún síntoma, ninguna cefalea, ni letargo, ni ataxia. Cuando el niño nace, que no todos los niños nacen con ese cabezón tan grande, con ese hemisferio cerebral que inclusive deforme, puede haber una hidrocefalia y de inicio no tener la alteración de los huesos craneales. ¿Cómo nosotros podemos saber que nuestro hijo está pasando por un proceso de hidrocefalia? Hay varios signos que son sumamente importantes, y es en los niños ya después que cierran las fontanelas y hay aumento de la presión. ¿Cómo se llama eso? La molleja. La Le dicen mollerita. popularmente la mollerita. Sí, Esas son las fontanelas. exacto. Podemos tener el niño que es muy quejumbroso, con cefalea, puede tener la mirada en sol poniente, como que no puede levantar. O sea, así caído, los ojos. Exacto, los ojos caídos, irritabilidad, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, doctor, el seguimiento de lo que son sus evaluaciones pediátricas. Muchos madres dicen, ay, pero cada vez que voy me miden la cabeza a mi niño y le miden desde la cabeza hasta la cola. Y no obstante eso, miran el peso. ¿Y para qué es eso? Si usted lo ve gordito y está sano y está comiendo. Ahí vemos la importancia de que el crecimiento de la circunferencia craneal nos habla de varias patologías que en muchas ocasiones pueden pasar desapercibidas porque en un momento dado se compensó esa alteración. Entonces, cuando tenemos al niño recién nacido, ¿cuánto debe medir el cráneo más o menos, doctor? Más o menos debe de ser igual la circunferencia para tener un diámetro exacto a usted toma una cinta métrica alrededor del cráneo, y eso mismo debe de medir ese desarrollo del cráneo desde la columna. También Hasta de la la cabeza cola. hasta la columna. Mide primero la circunferencia craneal y eso debe de ser igual. Cuando excede la cantidad que tiene una proporción de más o menos 5, Exacto, hablamos de hidrocefalia. Exactamente. O sea que si yo tengo un bebé que tiene 55 centímetros de talla, desde la cabeza hasta donde... El cráneo. Exacto. Ujú. Deben medir menos de 55, ¿verdad que sí? O 55 centímetros. Exactamente. Importante, doctor. ¿Cuáles complicaciones más frecuentes en hidrocefalia, señor doctor? Las complicaciones más frecuentes en la hidrocefalia, porque recuerde que al nosotros introducir, ¿verdad? Ya después que uno tiene un diagnóstico, porque primero debemos tener un diagnóstico de dónde se produce la hidrocefalia para nosotros saber qué es lo que debemos manejar en principio. Porque si estamos hablando de una hidrocefalia que es obstructiva por alguna tumoración a nivel cerebral, nosotros debemos de ponerle hincapié a la tumoración y debemos de derivar ese paciente, porque independientemente hemos estado hablando de hidrocefalia normotensiva, pero hay condiciones, por ejemplo, tumores cerebrales, hay en orden de frecuencia los quistes coloides que pueden ocluir los agujeros de Monro, por ejemplo. En los niños es muy frecuente el meduloblastoma, que está en la parte posterior también, que puede comprimir y puede producir hidrocefalia. Entonces debemos primero de corregir
o tratar de corregir o eliminar la causa de la hidrocefalia o de la estenosis o el taponamiento. ¿Cuál es otra causa? Aparte, dijo la obstructiva, ¿cuál es la otra? Otra causa aparte de la obstructiva. No, porque es obstructiva y no obstructiva. La no obstructiva viene dada por un defecto en la absorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de las vellosidades aracnoideas. Entonces, doctor, si es obstructiva y tiene el tumor, ¿no mejoraría si descompensamos un poquito esa presión que tiene esa masa que va comprimiendo, le va quitando espacio, le da Claro más que sí, dolor? y nos da chance para nosotros tener un buen tratamiento final, independientemente de que el paciente no comience con letargos y a disminuir el nivel de conciencia, el paciente morir luego. ¿Puede un paciente con una hidrocefalia tener alteraciones motoras de tipo periférica? Claro que sí. Generalmente el paciente comienza con una ataxia, con una pérdida de poder mantener movimientos coordinados, entonces presenta letargo, retraso mental, etcétera, etcétera, etcétera. Un paciente que no va a fluir igual que un niño normal. ¿Los tejidos se van deteriorando, doctor, entonces por esa presión a nivel cerebral? Claro, ¿Van muriendo o van...? Claro, va muriendo porque va produciendo una isquemia en esa área y por ende un daño encefálico. La mayoría de los niños tienen una madurez de lo que es el sistema nervioso central hasta los 7 años. O sea, ¿cuál es el momento idóneo para diagnosticar una hidrocefalia y tomar una conducta terapéutica para que ese niño tenga una buena evolución, inclusive cognitiva, como usted acaba de decir, para que se maneje, tenga buena memoria, un buen sistema de aprendizaje, se movilice y tenga buena marcha? Desde que inician los signos neurológicos, lo más importante es nosotros tener un diagnóstico preciso de lo que vamos a hacer, de lo que el paciente tiene, y eso generalmente es una emergencia. Eso hay que resolverlo en el momento. Después que se diagnostica, dependiendo de la patología en cuestión, entonces ya se le pone su drenaje ventrículo hacia donde vaya, ya sea el exacto, donde tenga el fallo. Si es para el corazoncito, exacto, si es para el otro hemisferio. Exactamente. Entonces, si se puede resolver el problema con una endoscopía también, se puede canalizar algunos ventrículos. ¿Cómo endoscopía? Explíqueme por dónde se introduce, porque hablamos de endoscopía, creemos que es o en el ano, si es colon, o endoscópica a nivel gástrica, o sea, una que podemos utilizar como conducto la boca y el esófago. ¿Cómo hacen esa endoscopía en el cerebro? Es con un neuroendoscopio, se hace un agujero, se llega al tercer ventrículo. O sea, vamos a hacer un agujero en la cabeza. Exactamente, entonces nosotros visualizamos todas esas estructuras, verificamos la estenosis y ahí con algunas técnicas nosotros permeabilizamos el área que esté obstruida en el trayecto. Doctor, pero eso suena complicadísimo. De por sí la neurocirugía como que le da un poquito de temor, es un poquito a ciencia. Pensamos en Frankenstein y su tiempo de gloria. Entonces, para los niños, ¿no es muy traumática esa endoscopía? No creo que sea traumática porque nosotros estamos tratando de restablecer las funciones normales. Generalmente cuando nosotros recibimos un niño está bien delicado, en condiciones muy delicadas, entonces nosotros tratamos de mejorarle ya las condiciones, dependiendo, claro, de la patología, porque hay patologías y tumores cerebrales que lamentablemente sus resultados son poco onerosos. Entonces ya ahí uno está en las disyuntivas siempre de si lo hago o no lo hago, si lo someto o no lo someto. Hay que hacerlo independientemente porque siempre se da la oportunidad. Ay, doctor, usted sabe que la cabeza va creciendo a medida que pasan los años. Esos niños tienen que someterse de por vida a constante cirugía, cambios de válvula. Sí, porque el niño va creciendo. Generalmente cuando nosotros ponemos un drenaje, por ejemplo, al ventrículo, tenemos que irlo revisando cada cierto tiempo porque al ir creciendo el drenaje se va retrayendo junto con el niño. El drenaje se queda del mismo tamaño del tiempo que uno lo puso, por ejemplo a los 2 años, pero ya el niño en 5 años, 15 años ya está sumamente grande y el drenaje del mismo tamaño. Y generalmente nosotros debemos de irlo ajustando. Exacto. ¿Cada qué tiempo se hace una evaluación a esos niños que necesitan de esa válvula?
Si ya se colocó la válvula, generalmente se hace entre 6 meses y un año. Todo va a depender del manejo, de cómo el niño esté, de cómo son las condiciones neurológicas de él, para nosotros poder delimitar verdaderamente qué tiempo y cada cierto tiempo nosotros debemos de darle esa evaluación. ¿Existe alguna clasificación para las válvulas? O sea, fulana se utiliza para la obstrucción a nivel de la cisterna. Este tipo de válvula se utiliza porque hay una obstrucción entre hemisferio y hemisferio por el cuerpo calloso. O sea, ¿existe una clasificación, un tipo específico para cada condición, cada causa de hidrocefalia, o todas aplican para todo tipo de hidrocefalia? No, nosotros manejamos un tipo de presión. Dependiendo de presiones, nosotros entonces utilizamos válvulas que son de alta presión, de media y de baja presión. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos con la evaluación clínica y los estudios de imágenes, dependiendo de la producción también y cuánto se produce, nosotros más o menos tenemos un estimado de un porcentaje más o menos oneroso que nos puede ayudar más o menos qué tipo de válvula nosotros podríamos. Con las medidas específicas, de acuerdo al cráneo, de acuerdo al niño. Generalmente son medidas estándar, pero hay otras también que no necesariamente tienen que venir con una presión estándar. Hay otros tipos de válvula que con un imán por fuera nosotros podemos ir regularizando el flujo, dependiendo de cómo se vaya comportando el niño. ¿Cada 10 años se cambia una válvula, doctor? Depende si está funcionando o no está funcionando. Si una válvula ha estado funcionando y el paciente no presenta ninguna alteración, el paciente que puede vivir con eso. El problema es el riesgo de que generalmente las infecciones pueden ocurrir en un 5% de los pacientes y solamente en el primer año. Y en el segundo año pueden disminuir quizá a un 1%. Todo va a depender del cuadro que se presente en el momento. Y el nivel de aceptación de ese niño a ese tipo de tratamiento. Sí, generalmente los de silicona son muy bien aceptados, pero hay pacientes lamentablemente que podrían necesitar que se le haga uno si tienen algún tipo de alergia. O sea que tienen que hacer otro tipo de material específico porque para eso. Mire, pero ese es muy raro, muy raro. Volvimos otra vez, señores. Tenemos un tema interesante, un poquito ciencia ficción, porque decirle a una persona que tiene la cabeza como un extraterrestre grande, que aumenta su presión, que tiene líquido, decimos, ¿de dónde salió ese líquido? Y ya el doctor especificó que nosotros tenemos órganos específicos en nuestro cerebro que producen constantemente líquido. O sea, se reabsorbe, vuelve, se produce, vuelve, se reabsorbe. Una manera de mantener las funciones normales de nuestro cerebro. Sobre todo los niños son los más afectados. Y ya también conversamos de la importancia del seguimiento de ciertas medidas anatómicas durante la vida del neonato o durante el embarazo previo al nacimiento. Hablamos de una medida importante que es la del diámetro biparietal, que tiene unas especificaciones y que por lo regular no debe exceder una cantidad. El doctor dijo que en adultos también ocurre lo que se llama alteración por hidrocefalia, y sobre todo aquellos que se alteran y por su alteración de tejido, vale la redundancia, tienen demencia, doctor. Nosotros tenemos una compañera médico y nos puso en Facebook que por favor le especifique cuál casos ocurre una hidrocefalia en adultos y qué podemos hacer. También tenemos llamada, doctor. ¿Qué hacemos primero? ¿Tomamos la llamada? Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas. Sí, a sus órdenes. Yo tengo una pregunta para el doctor. Bien. ¿De dónde nos llama? Santo Domingo Oeste. Ok, haga su pregunta, caballero. Sí, buena. A mí me fue colocada una válvula en el tercer ventrículo derecho del cerebro para drenarme un líquido que estaba acumulando hace aproximadamente 2 años, más o menos, 2 años y medio. Entonces, la válvula está trabajando muy bien. Frecuentemente, después de la operación, he tenido que estar tomando carbamazepina de 200, porque para ayudar la válvula, no sé si para ayudar la válvula o evitar de que me produzca, no sé si ataque de epilepsia, según dicen.
Exacto. Y entonces, pues la carbamazepina entonces me producía como depresión, trastorno depresivo. Luego entonces el doctor me indicó la fluoxetina de 20 para combatir eso, la depresión. Que estaba dando Entonces, cefalea también, dolores ¿dolor de de cabeza en cabeza? principio. ¿Perdón? ¿Te estaba dando dolores de cabeza? Sí, me producía dolor de cabeza y por ende tuve que tomar la carbamazepina de 200. Entonces, la carbamazepina me producía como depresión, ¿no? Un trastorno depresivo y trastorno suicida muchas veces. Entonces, por eso él me indicó la fluoxetina de 20. Bien. Y mi pregunta es, por ejemplo, si hay posibilidad de que a mí en cierto tiempo se me pueda retirar la válvula y más o menos cuál es el tratamiento a seguir ya más o menos ya en un tiempo aproximado de 2 años y medio que tengo ya con la válvula. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 47 años. ¿Y por qué se le puso la válvula en inicio? ¿Usted tuvo algún sangrado cerebral? Sí, sucede que un día yo sin darme me doy cuenta que me despierto en el baño, en el piso del baño del baño de mi casa. Y yo me paro sorprendido, ¿cómo yo llegué aquí? Porque yo anteriormente bebía cerveza y yo digo, bueno, pero yo no he tomado cerveza, tengo mucho tiempo que no tomo. No me he y eso. emborrachado. Entonces vengo y me acuesto a la cama y veo que la casa me está dando vueltas, me está dando, siento como una tontera, así como gente, como cuando uno bebe está ebrio. Sí. Pero yo no había tomado, tenía mucho tiempo, entonces así me quedé dormido ahí, que fue un error mío, me dormí y cuando me despierto por la mañana otra vez veo que sigue el problema, me da vuelta la cabeza. ¿Y el dolor de cabeza Entonces, aumentó en ese momento o no? ¿Perdón? ¿El dolor de cabeza en ese momento que usted tenía esos mareos aumentó o no lo tenía? No tenía dolor de cabeza así fuerte, no, sino sentía eso como me daba como la cabeza vuelta mucho, como una tontería así. Entonces con mucha dificultad, bueno, con una hermana mía, fui a la Caoba y me mandaron donde el neurólogo, el cardiólogo, perdón, pensaba que era problema de la presión. Cuando fui al centro de estudio, un electrocardiograma, que voy a entregarlo, eso se veía bien, según me dijo, que cuando lo fui a entregarle, el que estaba ahí era un neurólogo, y él lo vio y me dijo, no, pero eso está bien, eso se ve bien. ¿Y por qué te lo indicó? Entonces yo le expliqué, entonces me mandó a hacer una tomografía craneal. Entonces ahí fue que él descubrió ese problema que tenía, que era una obstrucción que tenían en el tercer ventrículo del cerebro. Bien. Y entonces ahí fue que determinó colocarme esa válvula. Pero se determinó la causa que le estaba haciendo, alguna tumoración. ¿Tenía ¿o un no? tumor? Por ende yo siempre tenía, según me decía, la cabeza grande, pero que yo nunca me imaginaba de que tenía problemas de hidrocefalia. Ya. Y entonces ahí fue que se me descubrió eso. Bueno, es un caso extraño porque generalmente Durar tanto tiempo. tanto tiempo y un paciente sin presentar cefalea, Dolor de cabeza ni ninguna otra alteración. otra alteración generalmente. Pero sí, qué bueno que haya mejorado después de la colocación de la válvula. Generalmente los pacientes que se someten a una derivación de su líquido cerebral tienen que ser válvulodependientes casi para toda la vida. En solo casos extraños, luego se vuelve normotensiva y el paciente puede... O sea, vuelve su presión cerebral normal. Exactamente. Es como que el cerebro muchas veces se acostumbra a manejar esa presión, el paciente mejora neurológicamente y la válvula muchas veces ni funciona. Pero eso es casos sumamente muy extraños. O sea, que la pregunta del caballero, que si alguna vez va a dejar la válvula, no sabemos. Lo más seguro es que continúe con su válvula. Exactamente. Entonces, por el uso de la carbamazepina, que le produce otros efectos colaterales a él. Exactamente, pero exactamente. Y lo importante es uno evitar las convulsiones. Quizá en algún momento él habrá convulsionado y haya presentado una alteración cognitiva a nivel directo, del lóbulo frontal basal, o quién sabe si fue por la misma presión que tuvo en ese momento intracraneal que le produjo ese daño en esa área. Nosotros tenemos un área que es que es personal de nosotros, que define nuestro carácter. Entonces quizás en ese momento, por la misma presión del líquido cefalorraquídeo, él presentó una alteración. Y inclusive existen anécdotas, doctor,
muy famosa de antiguos reinas, donde sus padres utilizaban la lobotomía para mejorar el carácter de muchachas que eran un poquito tremendas. Si veían que tenían muchos novios y tenían algunas alteraciones, le mandaban a hacer una lobotomía. Eso es cultura general. No se debe practicar eso. Hay que mejor conversar y utilizar el psicólogo. Pero volviendo al tema, doctor, de este caballero que habla de una hidrocefalia de adulto, parece que compensó durante todo este tiempo. Fueron 46 años. Él solo tiene 2 años con la válvula. Exactamente. Es un paciente que primero hay que verificar verdaderamente cuál fue la causa. Si se vio obligado, fue porque fue muy necesario, si fue por alguna obstrucción, dependiendo de ya en el tercer ventrículo, lo que sea. Doctor, vamos a poner un caso sencillo, vamos a decir. Soy adulta, tuve un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, aumenta mi presión intracraneal, tengo alteración de mi flujo de líquido cefalorraquídeo y se puede poner una válvula, vamos a decir, en algunos casos específicos para mejorar ese caso de ahora agudo y de luego se retira y todo pasó. Claro que sí. Muchas veces hay sangrados que rompen lo que es la pared ependimal y entran al sistema ventricular. Entonces, como todos sabemos, tenemos proteínas, las cuales están en la sangre. Entonces, ese cúmulo de proteínas hace que el líquido cefalorraquídeo junto con la sangre se vuelva mucho más viscosa. Entonces, debemos de inicio poner un drenaje ventricular externo para tratar de nosotros limpiar ese líquido cefalorraquídeo que está ahí. Y luego entonces ponerle la derivación que va a ser permanente. O sea que como quiera va a tener que quedarse con su válvula. En muchos casos uno evalúa primero la condición del paciente. Hay pacientes que tú le pones su drenaje ventricular externo, se mantiene su permeabilidad y no hay que ponerle su válvula permanente. Pero hay otros pacientes que sí la meritan. Eso sobre todo son los adultos. ¿Qué otro caso podemos hablar de un aumento de esa presión en pacientes adultos? Ya hablamos de cáncer, hablamos de un accidente cerebrovascular. Por trauma podemos utilizarlo, un accidente automovilístico. Exactamente, perdón. Y con el mismo mecanismo se llenan los ventrículos de sangre, hay una disminución en la absorción también por hemorragia subaracnoidea y por ende ahí no hay absorción de líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión del cráneo, se verifica se diagnostica con imágenes y se coloca la válvula. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, señores, que tenemos hoy un invitado de primera que puede contestar muchísimas cosas que pasen en nuestra cabecita. Aquí tenemos a un neurocirujano joven e inteligente. Vamos a recordarle los números telefónicos para que hablemos de hidrocefalia, de ese trastorno donde nuestro hemisferio cerebral aumenta de tamaño y el líquido también. 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo 809-200-7777. Así es que pueden hacer su llamadita. Doctor, costo de ese tratamiento. Eso es algo mortificante, déjeme decirle. ¿Cuánto cuesta una válvula a una persona de clase media? Bueno, a cualquiera. Pero nosotros vamos a platanarlo a lo que no tienen tanto asuntos económicos. Económico una válvula, lamentablemente, son procedimientos muy costosos. Y son dispositivos muy costosos. Generalmente una válvula puede costar entre 18,000, 28,000 pesos, quizás un poquito más. ¿Pesos o dólares? Pesos. Es mucho. Y más la cirugía, más el procedimiento quirúrgico, más las complicaciones que se presenten. Porque si hay, por ejemplo, que operarlo de algún tumor cerebral o algunos pacientes que hay que drenar el hematoma, todo eso aumenta los costos de la enfermedad del paciente. Y el tiempo de internamiento. Exacto, si se infecta esa válvula, si hay que cambiarla, si el paciente hizo una meningitis. Son muchas cosas las cuales hay que... Es una enfermedad muy, 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 muy costosa. Entonces, doctor, esos pacientitos que ya se corrigió la alteración, ya tienen sus válvulas, pero queremos que se integre a la sociedad, que puedan caminar, que puedan hablar, porque muchos tienen alteraciones en áreas específicas de su cerebro que no le permiten ni analizar ni conversar, tener una comunicación normal. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Ustedes derivan ese paciente, lo envían, lo refieren a un médico
del habla. Terapia, exacto. Existen terapias psicomotora. Exclusiva, claro. Claro, eso. Utilizamos fisiatras, Ujú. neurofisiatras. Claro que sí. Esos pacientes, luego que tú restituyes todo el flujo normal, entonces es un paciente que debe de darle seguimiento a fisiatría. Tanto terapia del habla, todo el área que esté afectada. Doctor, ¿y cómo ustedes saben? El área Bueno, está cerebral. afectada el área 28, por decir la auditiva. ¿Cómo está afectada el área en ese bebé? El niño está sordo, tiene la hidrocefalia, alteró su área 28, vamos a decir. O no, fue la 45, fue la de la vista, la 17. ¿Cómo ustedes valoran un niño que no conversa, que simplemente lo que vemos es lo que podemos hacer? ¿Cómo ustedes valoran los daños colaterales que hizo una hidrocefalia? Quizá el daño no sea directamente de la hidrocefalia, porque ya después que uno mantiene un flujo normal o dentro de lo que cabe a nivel encefálico, el paciente generalmente recupera. Ahora, cuando viene con defectos congénitos, eso se hace en la evaluación neurológica. Entonces ahí uno sabe hasta dónde puede llevar a cabo todos los tipos de terapia o los tratamientos coadyuvantes que nos van a ayudar a tener un paciente con mejor viabilidad psicomotriz o psicológica también. Dentro del quirófano, ¿cuál es la alteración, la complicación que todos los neurocirujanos dicen, ay, presentó eso, estoy asustado? Porque los médicos se asustan y le da taquicardia, sobre todo, le puedo decir por experiencia propia, da taquicardia. Bueno, el principal miedo de nosotros en cuanto a una colocación de un drenaje de una válvula, el miedo de nosotros es la infección. Ustedes saben que nosotros los neurocirujanos somos muy ñoños con eso. Nosotros vivimos, nos ponemos 2 guantes, impregnamos el dispositivo, incluyendo que esté estéril. Entonces, aún así se presentan un porcentaje muy amplio infecciones en la derivación. También en la técnica de colocación del paciente podemos tener sangrado intraventriculares o obstrucción del catéter. Y no tienen hemorragia, porque mire, Sí, eso mencioné ahora mismo, que muchas veces uno colocando el drenaje, muchas veces o el catéter proximal en el ventrículo puede el paciente sangrar. doctor, mire, solo el cuero cabelludo es causante de muchas hemorragias. Usted se da un golpecito sencillito y te dice, Dios mío, pero me voy a morir porque hice una hemorragia severa, abundante, por un simple cortadura. Imagínese abrir nuestro cerebro para poner un dispositivo de eso. ¿No le ha pasado a un paciente que tenga que transfundirlo, que tengan que tener un apoyo por el área de hematología, porque durante el transquirúrgico, o sea, en el momento de la cirugía, estuvo un sangrado intermitente o importante? No, generalmente la colocación de la válvula es sumamente muy sencilla. Quizá un sangrado no creo que sea más de 50 cc, tanto en la incisión que se hace a nivel craneal como la incisión que se haría, por ejemplo, en el nivel peritoneal o abdominal. Son cirugías que quizás son 20, 30, 40 minutos y el paciente... Usted dice muy sencilla, dígale a un ginecólogo que haga una cirugía de esa. ¿Verdad que sí? O vamos a decirle a un neurocirujano que haga una cesárea. O sea, cada quien en su área y hay que estar claro, no es tan sencillo. Pues doctor, cuidados que debemos tener cuando le colocamos una válvula a un niño. ¿Qué actividad puede hacer? ¿Qué debe comer? ¿Cómo debe manejarse en este poquito de tiempo que nos queda? Todo va a depender del desarrollo del niño. Hay niños que pueden mantener una vida normal y tener su válvula y uno no lo sabe, solamente cosas pueden hacerlo. Y básquet y todo. Sí, siempre y cuando se mantenga un buen drenaje de líquido cefalorraquídeo, el paciente puede llevar su vida normal. El problema es que en niños que ya tienen un defecto previo, son niños que lamentablemente no tienen una sobrevida muy grande, pero ya si es un adulto, por ejemplo, entre 15 y 16 años o desde los 7 años en adelante, puede tener una vida normal. Es tan tal que hay niños que nosotros le colocamos válvula del ventrículo hacia el pulmón, que en los casos, porque muchas veces en el abdomen
puede que tenga alguna complicación, alguna citis, alguna infección, un peritoneo que no esté absorbiendo la cantidad de líquido que puede producir. Entonces muchas veces nosotros lo ponemos en el pulmón y el niño tiene que estar moviéndose, porque esa es una de las complicaciones o de las contraindicaciones de la colocación Pulmonar. en el pulmón. Un niño que está con parálisis no puede utilizar, No, que esté encamado, no no. debe utilizar ese tipo de vía de, vamos a decir, De absorción. Esto es interesantísimo, doctor. Tendríamos que utilizar otro día para que hablemos de otros temas de neurocirugía. Doctor, ¿dónde usted está ubicado? Yo estoy laborando en el centro médico, en el Instituto de Especialidades Médicas Monseñor Noel, el Policlínico Bonao y en Policlínicas Elohim en Santo Domingo. Tenemos una llamadita. Vamos a recibir esta última llamada porque nos quedan un minuto. Crónicas de salud, buenas, sí. Le habla Santiago Cruz de Plata. Sí. A mí me sabe qué es la fibromialgia y cuáles son sus síntomas. El doctor me puede dar esa respuesta, por favor. ¿Cómo es? Se ¿Qué fue. es la fibromialgia? Fibromialgia. Sí, el doctor le va a contestar en breve. ¿Qué es la fibromialgia? Perdón. Bueno, es un dolor muscular generalizado debido ya a factores probablemente inflamatorios. Es un paciente que hay que ver cuál es la causa principal de ese dolor que siente en las fibras musculares, aunque eso no tiene que ver con el tema, Sí. pero Sí, así es. Puede ser hasta por una obstrucción, por alguna alteración y trauma, por uno de los troncos nerviosos. bueno, sí, pero generalmente hay que ver si hay un patrón inflamatorio muscular. Hay que hacer algunas pruebas de sangre, por ejemplo, ver si es de carácter Sonografía, inflamatorio rayos X. o metabólico. Es un tema un poquito largo y Y ya no tenemos Pero tiempo. caramba. Señores, nuestro tiempo aquí ha concluido. Vamos a recordarle que tenemos a Reyes con mucho más variedad en breve. Y estamos contentos que nos hayan sintonizado y que hayan disfrutado de nuestro programa. El lunes volvemos con nuevos temas súper interesantísimos. Y vamos a recordarle que para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.